tardes, alumnos y alumnas del grupo de Historia de México en la carrera de Derecho. Me da mucho gusto y placer estar ante ustedes. En esta ocasión, el video voy a hablar muy concretamente del México después de la independencia en la cuestión histórica o jurídica. México, antes de llamarse Estados Unidos Mexicanos, se llamaba Nueva España, donde en las actividades que les había pedido era comparar las leyes actuales con las leyes, ¿cómo les comento? Con las leyes actuales, que unas defienden al trabajador, los derechos humanos, que no existe la esclavitud, que eran las leyes de Indias, que era la Santa Inquisición. México estaba pasando por una etapa de colonización, donde después de ese tema sigue la independencia de México, pero para conocer la independencia de México, chicos y chicas y chiques, hubo unas reformas que fueron reformas borbónicas en las cuales se cambia de familia real en el gobierno español, porque como ustedes recordarán, en la clase anterior platiqué que existía el rey y que el representante del rey era el virrey, el cual pues gobernaba todas las colonias españolas. Y en base a esas reformas borbónicas existieron dos factores, internos y externos, para que se diera la independencia de México. Donde los internos fue la desigualdad social, donde los criollos se levantan en armas, donde esas famosas reformas borbónicas, como el cambio de gobierno de los Felipes a los Fernandos, debilitó a la corona española. Y luego los factores externos fue lo que aconteció durante esa época, durante los años 1700 a 1800. La primera independencia fue la de los Estados Unidos de Norteamérica, donde el 4 de julio de 1776, en la ciudad de Filadelfia, en el estado de Pensilvania, se independiza la Unión Americana de la Gran Bretaña. Luego viene la Revolución Francesa, cuya revolución empieza en la Edad Contemporánea, en la historia universal, donde se luchan por los derechos humanos, donde la clase baja lucha por la igualdad en todos los aspectos, y de ahí se redacta la Declaración del Hombre y el Ciudadano, hoy en día que son los derechos humanos que conocemos. Luego viene cuando Napoleón Bonaparte invade a España, porque él quería un gobierno, un imperio desde Francia hasta Alemania. Luego después pues ya viene lo que conocemos la famosa independencia de México, que empezó el 15 de septiembre, bueno, el 16 de septiembre de 1810, con las campanadas que conocemos de Miguel Hidalgo, llamando a misa en Dolores Hidalgo, Guanajuato, para que el pueblo se levantara en armas en contra del gobierno español. Pero 2 años antes ya habían conspirado en Morelia y en Querétaro, pero como se vieron descubiertos, pues vámonos, papá. Se tuvieron que adelantar las fechas de la independencia de México, cuyo acontecimiento se divide en 4 fases. La primera fase es donde sale Miguel Hidalgo, Allende, Aldama, Jiménez y la corregidora José Ortiz de Domínguez, donde los pescan a esos personajes de mención, excepto a José Ortiz de Domínguez, los pescan en Acatito de Baján, se van, los llevan a Chihuahua, les cortan las cabezas y las exhiben en la Lóndiga de Granaditas, en Guanajuato. Luego, después de ahí, viene la etapa de José María Morelos y Pavón, cuyo personaje redacta un libro de nombre Sentimientos de la Nación, pero antes se redacta la primera constitución de nuestro país, que es la Constitución de Cádiz, la cual era las leyes 100% españolas. Luego, en base al libro Sentimientos de la Nación, se redacta la Constitución de Apatzingán de 1814, donde te imponen una religión, se establecen 3 poderes, que es el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y nuestro país se llamaba Estados Mexicanos Americanos. Luego después viene la tercera etapa, que es donde salen todos los personajes que conocemos en la historia. Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo, Vicente Guerrero y Agustín Iturbide. Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide se dan el famoso abrazo de Jatempan, porque pues no se caían bien, pero tenían que seguir la lucha con la independencia. La última etapa fue cuando Agustín de Iturbide entra a la Ciudad de México triunfante con el ejército trigarante y se culmina el 27 de septiembre de 1821, cuya imagen sale en el nuevo billete de 20 pesos. Después de ahí vienen 3 proyectos para gobernar un México independiente. Se propuso el Borbónico, que el Borbónico fue, ojo, que otra vez el último virrey gobernara nuestro país, no quiso el pueblo. El imperialista, hubo un imperio el cual lo gobernó Agustín de Iturbide por un año, el cual fue quitado del puesto por un plan que redacta Antonio López de Santana. Y luego el Estado-Nación, que es donde se elige el primer presidente oficial de los Estados Unidos mexicanos, que fue Guadalupe Victoria, que redacta la tercera constitución, que es la de 1824, que de ahí viene el nombre oficial de Estados Unidos Mexicanos.
donde empezaron a expulsar españoles, empezaron a pedir préstamos a España, Inglaterra y a Francia. Luego viene la toma de los 11 veces del poder de Antonio López de Santana. Al crear la cuarta constitución, las 7 leyes famosas, había dos bandos, federalistas y centralistas. Federalistas, el poder en todo el país. Centralistas, el poder en lo que hoy es la Ciudad de México. El federalismo quería quitar los privilegios a la iglesia y al ejército, cuyo exponente es Miguel Ramos Arizpe. Y en el centralismo era Lucas Alamán, José María Luis Mora y Antonio López de Santana, que al tomar el poder cambia la constitución de 1824 por las 7 leyes y al agregar otro poder al Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Chicos y chicas, se los comento, entra el poder conservador y a raíz de eso Texas inconforma, se separa de nuestro país. Hubo una guerra de los pasteles, que porque no le quiso pagar al pastelero francés que le dañó y nos querían intervenir los franceses y ya después de ahí nos invaden los norteamericanos y surge la figura de los 6 niños héroes que conocemos. Y ya después de ahí México tuvo que firmar un tratado, porque toda la cuestión legal y territorial se tiene que firmar con documentos. Para que sea legal, se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que se firmó el 2 de diciembre de 1848. Después de ahí la gente estaba inconforme ya con Santa Ana y entra Benito Juárez, que todos conocemos como el Benemérito de las Américas, el cual quita las 7 leyes y redacta las leyes de reforma, donde la iglesia no toma decisiones en el gobierno y el gobierno no toma decisiones en la iglesia. Se crean leyes de libertad de expresión, de culto, la educación, se crea una ley de registro civil, que es la que nos dan acta de nacimiento, acta de matrimonio, acta de divorcio y acta de defunción, y a raíz de las leyes de reforma se da una guerra, la guerra de reforma, porque los conservadores o centralistas no les convenían las leyes de los federalistas. Y por eso se enfrentaron. Y luego los franceses, ingleses y españoles nos querían cobrar la deuda, porque Benito Juárez les dijo, espérenme 2 años. Nada más el único país que estuvo inconforme fue Francia. Por eso se dio la famosa batalla de Puebla o la segunda intervención francesa. Ganamos la batalla y todo, pero nos imponen otro imperio, que es el de Maximiliano de Habsburgo, el cual gobernó 3 años por órdenes de Napoleón III, y Benito Juárez todos conocemos que llegó a Saltillo, que llegó a La Laguna, llegó a Ciudad Juárez y a Nueva Orleans, y después de eso a Maximiliano de Habsburgo le quitan el apoyo al gobierno francés y Benito Juárez regresa y lo manda a fusilar en Querétaro, en el Cerro de las Campanas, y entra al poder sus últimos 5 años de vida, fallece en funciones del poder, y a la persona que lo quería quitar desde un inicio era Porfirio Díaz, con el plan de la Noria y el plan de Tuxtepec, pero no pudo quitar a Benito Juárez. Muere el mismo Benemérito de las Américas, entra al poder Sebastián Lerdo de Tejada, le lanzan el plan de la Noria, de Tuxtepec, lo corren del país y ahí empieza el porfirio. Si hay alguna duda con este video corto y preciso, estoy para servirles y que tengan una excelente tarde.